en Mateo capítulo 28 Jesús da una orden y Jesús dice, Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos que es una orden del Señor Jesús, es una orden directa, el bautismo. Ahora, el bautismo aquí el Señor Jesús enseña que es solamente para discípulos. Dice, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre, como hablando de uno solo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todo lo que yo les he mandado. Voy a hablar un poquito sobre requisitos bíblicos para el bautismo. Ahora, hay dos tipos de bautismo. Uno es el bautismo en agua y otro es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua lo hace el hombre y el bautismo del Espíritu Santo solo lo da Dios, solo lo da el Padre, el Espíritu de Cristo que sería derramado sobre nosotros, sobre los nacidos de nuevo. Marcos 1:8 dice, yo a la verdad os he bautizado con agua. Juan Bautista está hablando, yo los bauticé con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Nadie que no tenga el bautismo del Espíritu Santo se puede salvar. Es decir, necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Pero hoy me voy a centrar en el bautismo de agua. El bautismo de agua. ¿Cuáles son los requisitos bíblicos del bautismo que Dios aprueba, el válido? Primero que nada, tenemos que saber que Jesús ordenó bautizarse. Si eres discípulo de Él ordenó bautizarse. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa el bautismo? El significado del bautismo lo encontramos en muchos lugares en la Biblia, como en Colosenses y en Romanos. Y en Romanos capítulo 6, verso 4, viene una explicación muy clara del significado del bautismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, Romanos 6:4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La Escritura enseña que el bautismo es la unión con Cristo en su muerte y resurrección, pero dice sepultados con Cristo, juntamente por el bautismo. Entonces, cuando tú crees en Cristo y tú te arrepientes de tus pecados, tú estás yendo a la cruz por la fe en Cristo, estás muriendo con Cristo. Cuando tú te bautizas, tú estás siendo sepultado con Cristo y resucitando con Cristo por la fe. Y dice aquí que eres sepultado juntamente con Cristo por el bautismo. La Biblia enseña claramente que el bautismo es por inmersión en el agua. A un muerto no lo sepultan echándole agua en la cabecita, ¿verdad? Echándole tierra en la cabecita. Al muerto lo sepultan sumergiéndolo, más bien enterrando todo el cuerpo, porque se apesta al muerto, apesta y lo tienen que enterrar. Ya sea que lo metan completamente en la tierra o lo metan en una cueva y le pongan una piedra en la entrada de la cueva. Pero al muerto se le entierra completo. Al igual, el bautismo es tu entierro previo. Te van a enterrar tu vida vieja que no sirve, no vale, es demasiado pecaminosa, demasiado abominable, demasiado aborrecible y necesitamos una vida nueva. Entonces Jesús mató al viejo hombre en la cruz, en su propio cuerpo, y nosotros por la fe somos clavados juntamente con Cristo en la cruz, morimos con Él en la cruz, y por esa misma fe en Cristo somos unidos con Cristo en su sepultura y resurrección por el bautismo. Entonces cualquier persona que se rehúse a bautizarse por inmersión en las aguas no está unido con Cristo en su sepultura y resurrección. Entonces, muchos dicen por ahí, el bautismo no salva, el que murió al lado de la cruz de Jesús solamente creyó y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sí, pero créanme que si hubiera tenido más tiempo el que estaba en la cruz, sí se hubiera bautizado. Dios conoce los corazones. Si hay un convaleciente en el hospital que está a punto de morir y cree en Cristo, se arrepiente, se salva,
Pero si ese enfermito se levanta, créanme que va directo a bautizarse. Entonces, yo le digo a toda persona que dice que cree en Jesús y no se ha bautizado por inmersión en el nombre de Jesús, no es salva, es desobediente y es rebelde, porque el bautismo es para discípulos nada más. Entonces dice, somos sepultados. Sepultar es enterrar. La Biblia enseña que es por inmersión en el agua, no por ponerle agua en la cabecita a una persona. Romanos 6:4. Vemos mucha evidencia escritural de que el bautismo bíblico siempre fue por inmersión. En el libro de Hechos vemos cuando Felipe bautiza al eunuco que se encuentra en el camino, dice la palabra de Dios que cuando lo bautizó, dice que lo sumergió en el agua. Entonces, la Biblia tiene mucho que enseña que el bautismo es por inmersión total en el agua, cosa que el catolicismo romano no hace. El bautismo del catolicismo romano no es el bautismo bíblico. Ese es algo errado al 100% y hoy lo vamos a estudiar. La palabra de Dios es preciosa. Quiero mostrarles algunos otros versos preciosos de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 8, en verso 35 en delante, dice: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús al eunuco. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dice, cuando subieron del agua, dando a entender que habían descendido, subir del agua, o sea, bautismo por inmersión en el agua. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces Felipe, cuando bautizó al eunuco, ¿cómo lo bautizó? La Biblia dice que fue por inmersión en el agua. Segundo, ¿qué requisito le pidió? Que crea de corazón en el Evangelio que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer. Ese es otro requisito bíblico para el bautismo. Vamos a Marcos capítulo 16, verso 16. Gloria a Dios. Marcos 16, 16. Aquí vas a encontrar otro requisito bíblico para el bautismo. Y la palabra de Dios nos saca de toda mentira y de todo engaño. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Marcos 16, 16, vamos. Espero que este video saque de las tinieblas a mucha gente y se dé cuenta cuáles son los requisitos del bautismo bíblico. Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Requisito bíblico para bautizarse es creer en el Evangelio, tal cual lo leímos, que Felipe bautizó al eunuco, no sin antes haber creído el Evangelio, que Jesucristo es el Señor. El que creyere y después fuere bautizado, será salvo. Entonces hay personas que las bautizan a fuerzas, sin antes haber creído el Evangelio, como los católicos, que a los bebés les ponen agua en la cabecita. Bíblicamente, el bautismo válido delante de Dios es cuando tú crees el Evangelio, te arrepientes, sabes lo que significa el bautismo, unión con Cristo en su sepultura y resurrección. Cuando entras al agua, te están sepultando tu vida vieja. Es tu entierro, y cuando sales del agua, simboliza la resurrección de Cristo en tu vida, te da poder por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva, para vencer drogas, para vencer pornografía, para vencer el pecado, para vencer toda clase de adicción, toda clase de pecado, y por el Espíritu de Cristo recibes una vida nueva. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si tú dices que crees y no te has bautizado, no crees, no eres discípulo de Cristo y no te has salvado. Así que arrepiéntete, lee la Biblia. El que crea y sea bautizado será salvo. Es imposible decir que alguien cree y no se bautiza, imposible. Y esos que bautizan bebés, ese bautismo no vale, porque un bebé no puede creer el Evangelio ni se puede arrepentir. Requisitos bíblicos. Ya vimos dos requisitos bíblicos. El primero es por inmersión en el agua.
como enterrando un muerto, y el segundo es creyendo el Evangelio. Las citas bíblicas que hemos visto es, te las repito, Romanos capítulo 6, verso 4 y Marcos capítulo 16, verso 16. Ahora, vamos a otro de los requisitos que yo considero que es uno de los más importantes, porque cualquiera dice que cree y se bautiza, pero eso no significa que sea salvado. Yo lo considero el más importante porque este requisito, si tú lo cumples, demuestra que tu fe es real. No es una profesión de la boca, sino que viene algo del corazón poderoso. Y el apóstol Pedro fue quien dijo este requisito. Obviamente el Espíritu de Dios habló a través del apóstol Pedro. Y los católicos dicen que son católicos, apostólicos, etc. Pues si fueran apostólicos, seguirían la doctrina apostólica. Y Pedro enseña uno de los requisitos para bautizarse. No son apostólicos, si fueran apostólicos le harían caso a Pedro. Pedro en Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice requisitos para bautizarse, fíjense. Y también dice los requisitos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 2:38, pónganme atención. Pedro les dijo, arrepentíos. Y después, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Antes de bautizarte, te tienes que arrepentir, apartarte de lo malo. Arrepentirse en griego es metanoia, que significa cambio de mente. Si no te arrepientes primero, crees el Evangelio primero, no te puedes bautizar. Si meten a un bebé poniéndole agua en la cabecita, como los presbiterianos, como los católicos, ese bautismo no es válido, ese es un invento de hombre. Bautismo bíblico, por inmersión en el agua, creyendo el Evangelio y arrepintiéndose. Y Jesús te recibe. Jesús dice que Él no echa fuera a nadie. Dice, venid a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan, todos vengan al conocimiento de la verdad. Dice, se los leo de nuevo, Hechos 2:38, arrepiéntanse y luego bautícense, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces, esos que dicen que el bautismo no es para perdón, solo con creer, no, aquí dice que el bautismo es para perdón de pecados, aquí dice Hechos 2:38. Y después dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Dios le da su Espíritu a los que le obedecen. El bautismo es algo bien importante y bien poderoso, porque es la unión con Cristo en su muerte y resurrección. Y termino con Colosenses capítulo 2, verso 11 en delante. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Colosenses dice también, afirma lo que dice Romanos, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. 3 requisitos bíblicos. Primero, Romanos 6:4, sepultados juntamente con él por el bautismo, inmersión en las aguas. Segundo requisito, creer. En Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y tercer requisito, arrepentirse. Hechos 2:38, bien importante, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Cosa interesante, que los apóstoles jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre bautizaron en el nombre de Jesús. Hay muchos bautismos en Hechos en el nombre de Jesús. Nunca lo hicieron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la interpretación correcta de este pasaje? La Biblia dice, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos y bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo, pero como hablando de uno solo, y del Espíritu Santo. Hay muchos ejemplos de bautismos en el nombre de Jesús y solo en el nombre de Jesús.